Vamos a tratar de resolver aquí de equilibrio, de rotación. Vamos a ver que se encuentra esta barra amarilla, de color amarillo, que se encuentra completamente horizontal. Eso nos da a entender a nosotros que esta barra está completamente en equilibrio, porque aquí tenemos el punto de apoyo o el eje rotacional que va a tener esta barra, donde se están colocando dos cargas en cada uno de los extremos, donde cada una de estas cargas pues va a estar generando un momento, va a estar generando una fuerza, donde si nada más contemplamos esta carga, pues el giro que va a tener esta barra pues va a ser en contra de las manecillas del reloj, y esta otra pues va a ser hacia las manecillas del reloj. Entonces no recuerdo si la última clase estuvimos, nos alcanzó a ver, por ejemplo, que dependiendo el giro que tenga la barra, pues va a ser el signo que va a tener el momento. Porque cuando nosotros estemos trabajando con la condición de equilibrio, me dice que yo haga una adición, una sumatoria de dos momentos, que esa sumatoria de dos momentos pues va a ser igual a 0. Entonces eso significa que yo voy a tener que trabajar con un momento positivo y un momento negativo. Entonces aquí tenemos la representación donde me está diciendo, bueno, pues cuánto debe de valer la fuerza que ejerza esta carga colocada a una distancia de 2 metros con respecto a lo que es mi eje rotacional, para poder generar el mismo momento que me está generando esta otra carga de 60 newton de fuerza que se encuentra a una distancia de 3 metros de distancia con respecto al mismo eje. Entonces me están pidiendo encontrar este valor, y aquí tengo el diagrama vectorial, ¿vale?, de la representación de esta situación que el problema me está presentando. Entonces les voy a pedir de favor que vayan tomándole una foto ahí o una captura de pantalla para que ustedes tengan teniendo esa información a la mano, mientras pues yo trato de dibujar esa situación aquí en una hoja blanca. Recordemos que sí hemos estado trabajando desde la unidad pasada, desde que hemos estado viendo choques. Ya ven que esta estrategia pues me es más cómoda para mí y pues es más rápida, que nos ayuda para ver pues más ejercicios de lo que estaríamos utilizando lo que es la pizarra electrónica. Entonces, si ustedes ya capturaron esa información o esas imágenes, me voy a pasar a lo que va a estar mostrando mi celular, que es esta pantallita que tenemos aquí. No sé si ya la alcancen a observar. Nada más que les voy a pedir una disculpa. Es que el día de ayer estaba jugando con mi hija y me pintó las uñas. Entonces espero y no piensen mal, ¿sale? Nada más no me he dado el tiempo de quitarme estos esmaltes, ¿sale? Porque desde las 7 de la mañana estoy dando clases. En todos los grupos me he disculpado, ¿verdad? Así que no piensen mal. Así que voy a representar esa situación que el problema me está presentando. Me dice que va a tener una longitud de 5 metros, lo que es la barra. Nada más que yo aquí voy a estar por cuestiones de espacio. Yo lo voy a representar por una distancia de 5 centímetros. Entonces, donde aquí podemos apreciar que a 3 centímetros se va a encontrar. Ok. Que aquí se va a encontrar lo que es el punto de equilibrio, bueno, no el punto de equilibrio, sino que el punto de apoyo o el eje rotacional que va a tener esta barra horizontal, donde vemos que aquí vamos a tener nuestra primera esfera, que esta esfera está ejerciendo una fuerza de 60 newton. Acá vamos a tener otra segunda esfera, que esa es la que me están pidiendo encontrar. ¿Qué tanta fuerza va a estar generando esta esfera para poder generar el mismo momento? Si es que esta esfera se encuentra a 2 metros de distancia con respecto al eje de giro, y esta otra carga se encuentra a 3 metros con respecto al mismo eje. Entonces, como en la imagen puedo apreciar que la barra está completamente horizontal, eso significa que se está cumpliendo la condición de equilibrio de rotación, que me dice que la sumatoria de todos los momentos pues va a ser igual a 0. Entonces, como yo estoy trabajando con dos cargas que me están ejerciendo una fuerza cada uno, entonces quiere decir que yo voy a trabajar con dos momentos. Me dice que el momento 1 más el momento número 2 pues va a ser igual a 0. Entonces, eso significa que esta fuerza me está generando un momento
y esta otra me está generando otro momento. Que para poder hacer esta sumatoria, pues uno de los dos momentos pues debe de tener signo negativo. Y eso me lo va a determinar el giro que va a estar determinado por la carga o la fuerza que va a estar ejerciendo cada una de las cargas. Entonces, aquí la pregunta es, si yo nada más estuviera analizando la fuerza que va a estar ejerciendo esta carga de aquí, entonces va a ser que esta barra esté presentando un giro en contra o a las manecillas del reloj. Va a ser hacia las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj la fuerza que yo esté ejerciendo con esta barra que se encuentra respecto a la horizontal. Si no estuviera esta carga que la estoy tapando con este dedo, si nada más estuviera esta carga de aquí, ¿cómo sería el giro de la barra? ¿En contra o hacia la misma dirección de las manecillas del reloj? ¿No sería en la misma dirección? Hacia la misma dirección. Entonces, eso significa que si es hacia la dirección de las manecillas del reloj, eso significa que yo este momento lo voy a considerar negativo. Entonces, ahora, si yo elimino este y nomás contemplo este, yo me voy a dar cuenta que esta carga está generando un movimiento rotacional a la barra en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, esto es una forma para poder diferenciar los momentos y sus signos. Entonces, cuando sea en contra de las manecillas del reloj, me están recomendando que el momento lo contemple de manera positiva, y cuando sea, que sea hacia las mismas manecillas del reloj, pues yo lo estoy contemplando de manera negativa. Un aspecto que también yo voy a poder recordar o lo puedo relacionar es como cuando iniciamos el conteo de los grados. Ya ven que el conteo de los grados en un eje, ya ven que iniciamos del eje X en contra de las manecillas del reloj. Entonces, de igual manera, entonces, si es hacia la misma dirección, pues el momento va a ser positivo, ¿sale? Hacia como cuento yo los grados. Y si es hacia las manecillas del reloj, pues entonces yo voy a contemplar el momento de manera negativa. Entonces, es una manera de cómo yo estarles asignando el signo, porque cuando yo haga la sumatoria, yo necesito que uno de los dos pues, tenga un signo contrario para que la ecuación cumpla, ¿verdad? Que esta ecuación se esté cumpliendo. Entonces, eso es lo que nos dice. Dependiendo del giro que esté haciendo esta carga o esta otra carga, pues va a ser el signo que va a tener cada uno de los momentos. Entonces, sabemos que los momentos, pues es la multiplicación de la fuerza por el brazo de una fuerza o el brazo de palanca que se está ejerciendo. Entonces, como estas fuerzas se están ejerciendo de manera perpendicular, entonces lo único que yo voy a tener que hacer para poder calcular el momento es multiplicar la fuerza, en este caso son los 60 newton de este momento 1, le vamos a llamar momento 1, y este es el momento 2. Entonces va a ser la fuerza de 1 que va a estar ejerciendo por su distancia, que son los 3 metros. Y esto al sumárselos a esta fuerza que yo no conozco, porque es lo que me están pidiendo, todavía no lo conozco, pero sí conozco su distancia, que son los 2 metros. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ya tengo toda esta ecuación de la sumatoria de los momentos de la condición de equilibrio de rotación. Entonces, aquí yo me puedo dar cuenta que de esta ecuación el único valor que desconozco es la fuerza que está ejerciendo el momento 2. Quiere decir que va a ser la fuerza número 2. Entonces, vamos a despejar este valor de esta ecuación. Entonces, yo estoy aquí teniendo un momento. Este es el momento que como está sumando hacia el otro lado del igual, pues va a pasar restando. Entonces, me va a quedar que la fuerza 2 va a ser igual a menos 60 newton. Esto yo lo voy a multiplicar por los 3 metros. Y como este 2 metros está multiplicando, pues yo lo voy a pasar dividiendo. Entonces, estos metros con estos metros se me eliminan y ya me va a quedar la unidad que le pertenece a la fuerza, que son los newton. Entonces voy a decir 60 por 3, ¿a cuánto es igual? 180. 180 newton. Y esto lo voy a dividir entre 2.
Entonces, ¿a cuánto va a ser la fuerza que debe de estar ejerciendo esta carga número 2 para poder generar el mismo momento que esta otra carga? Menos 90 newtons. Menos 90 newtons. Entonces, esta es la cantidad de fuerza que debe de estar ejerciendo esta carga de acá. Para cuando yo multiplique estos 90 por estos 2 metros, me den los 180 que me está dando el resultado de la multiplicación de este otro momento. Para cuando yo haga la sumatoria, pues me dé igual a 0, ¿no? Entonces, eso quiere decir que este momento está ejerciendo un momento de 180 newtons por metro, y acá pues debe estar generando el mismo momento. Nada más que recuerden que el giro que van a estar ejerciendo cada una de las fuerzas, pues va a ser el signo que va a tener cada uno de los momentos. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Se ve facilito, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio. Este otro ejercicio que vamos a tener acá es el siguiente, y si ustedes se dan cuenta es muy similar. Entonces yo voy a tener una barra completamente horizontal. Eso significa que se estará cumpliendo la condición de equilibrio de rotación, donde me está diciendo que este punto va a ser el punto de rotación o el soporte que va a tener la barra horizontal. Y me está diciendo que voy a colocar una carga de 50 newton a uno de sus extremos a una distancia de 6 metros. Y a cuánto yo debo de colocar, bueno, y a 3 metros voy a colocar una carga, ¿sale?, para poder generar el mismo momento. Y me están pidiendo encontrar el peso o la fuerza que va a generar esta carga de aquí. Entonces, ahorita que ustedes estén tomando esos valores, pues yo voy a tratar de representarlo aquí de nuevo en la hoja. Nada más que ahora esta barra va a medir, ¿cuánto? 9 centímetros, ¿verdad? Va a tener una longitud, bueno, son 9 metros, pero ya ven que aquí por las dimensiones de la hoja, pues yo lo estoy aplicando a una escala, pues de que 1 centímetro me va a representar 1 metro. ¿Vale? Entonces, miren, si ustedes ya tomaron esa información, esa es todo lo que me refiero, miren. Entonces, como yo estoy trabajando aquí con la hoja, pues entonces yo le doy una longitud de 9 centímetros para que me represente cada centímetro 1 metro de lo que me está diciendo el problema. Entonces, me está diciendo que a 3 metros, que sería aquí, sería lo que es mi punto, o mi soporte, o mi punto de giro, mi eje rotacional, que va a tener lo que es la barra. Entonces, aquí vamos a tener una distancia de 6 metros y aquí vamos a tener una distancia de 3 metros, donde me están pidiendo encontrar, bueno, pues cuánto es la cantidad de fuerza que va a estar ejerciendo esta carga. Si la carga que voy a tener acá en el otro extremo, pues va a estar ejerciendo una fuerza de 50 newton. Aquí lo tenemos. Ahora, vamos a analizarlo como en el problema anterior. Como la barra está completamente horizontal, y aquí también, eso quiere decir que las condiciones de equilibrio de rotación se va a estar cumpliendo. Quiere decir que la sumatoria de todos los momentos va a ser igual a 0. Eso significa que este momento que va a estar aquí y este momento que va a estar generando esta otra carga deben de ser iguales, pero con signos contrarios. Entonces, ¿qué signo va a tener este momento? Positivo. Va a ser negativo porque esta carga está haciendo que la barra esté girando hacia las manecillas del reloj. Y si giran hacia las manecillas del reloj, el momento se va a contemplar negativo. Y como esta otra carga está haciendo que se mueva en contra de las manecillas del reloj, pues esta va a ser positivo, ¿no? Aguas con ese detalle. Nada más es una referencia, ¿no? Vamos a suponer que si ustedes, no sé, cuando vayan a una ingeniería o se vayan a la fase de físico-matemáticos, ustedes van a llevar una materia que se llama estática y rotación de los sólidos y van a estar viendo problemas igual de similares, y a lo mejor van a ustedes decir, bueno, pues ya pasó mucho tiempo, ya se me olvidó cómo asignarle los signos a cada uno de ellos.
Así que, así como ahorita me dijeron los compañeros que yo lo tomara como positivo, lo puedo tomar como positivo, no hay ningún problema. Nada más que yo debo de asegurarme que el signo que va a tener este momento, pues va a ser contrario. ¿Sí me explico? Nada más es cuestión de que los momentos pues tengan signos contrarios para que cuando yo haga la sumatoria de los momentos, pues me dé igual a 0. Pero aquí nos recomiendan que la forma para poder indicar de una manera correcta ese signo a ese momento, pues va a ser dependiendo del giro. Entonces, si el giro es hacia las manecillas del reloj, el momento es negativo. Si el giro es en contra de las manecillas del reloj, el signo es positivo. Entonces, eso quiere decir que si yo agarro el momento 1, que este lo vamos a llamar momento 1, pues esto sería la fuerza 1, más el momento 2, pues de esta ecuación, pues la sumatoria me debe dar igual a 0. Entonces, ya sustituyendo los valores que me da el problema, me dice que la fuerza 1, que es la que desconozco, esta ya lo multiplico por su distancia, que son los 3 metros, más los 50 newton de la otra carga por los 6 metros, pues esto va a ser igual a 0. Despejando la fuerza 1, que es el valor de la ecuación que desconozco, pues me queda que la fuerza 1 es igual a este momento, que como está sumando, pasaría restando por los 6 metros entre lo que es este 3 que está multiplicando, que pasaría dividiendo. Metros entre metros se van. Y ahora digo, 50 por 6, ¿a cuánto es igual? 300. 300, ¿verdad? Menos entre lo que es 3. Entonces, ¿a cuánto debe de estar ejerciendo esta carga de fuerza para generar el mismo momento que de esta otra? Menos 100 newton. Menos 100 newton. Entonces, quiere decir que aquí que la fuerza 1, pues debe de estar ejerciendo 100 newton de fuerzas para que el cuerpo o esta barra pues quede completamente horizontal y esté cumpliendo la condición de equilibrio. Entonces, si yo agarro estos 100 y los multiplico por estos 3, pues ya me va a dar estos 300 que provienen de este momento, ¿verdad? Nada más que este momento como es positivo y este momento que es negativo, cuando lo sume, pues ya me va a dar igual a 0. Entonces ya tengo este valor. Entonces, la finalidad de este ejercicio, que es muy similar al de arriba, es para que ustedes se den cuenta la distribución de las distancias. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo aquí en este ejercicio. Fíjense muy bien. ¿Qué diferencia pueden ver ustedes de esta distancia de aquí con esta otra distancia de acá? Que es el doble. Que es el doble. Entonces, ¿y qué me pueden decir de esta carga de aquí, esta fuerza que se está ejerciendo aquí, con esta fuerza que se está ejerciendo acá? Pues que también es el doble. Es el doble. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como inversamente proporcional. Inversamente, ¿por qué? Porque, bueno, si ustedes aquí se dan cuenta, si se duplica la distancia, se reduce la fuerza. Pero si se reduce la distancia, aumenta lo que es la fuerza. ¿Y eso para qué? Para poder mantener el mismo momento. Eso significa que si esta distancia se reduce, pues yo debo de aumentar la fuerza para poder mantener el mismo momento. Y acá está sucediendo lo mismo. Si yo alargo la distancia, pues la fuerza debe de reducirse si es que yo quiero mantener el mismo momento. Entonces, si van entendiendo esta naturaleza de este comportamiento, ustedes si se dan cuenta, bueno, como esta es la mitad de distancia de esta otra, pues esta fuerza es la mitad de esta otra, o viceversa. Como esta fuerza es el doble de esta, pues esta fuerza pues debe ser el doble de distancia que esta otra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, donde se está ejerciendo mayor fuerza, la distancia es más corta. Donde se está ejerciendo menor fuerza, pues la distancia es más larga. Entonces, toda esa analogía la necesito que ustedes la dominen ahorita, que la entiendan, ese comportamiento, para poder resolver el siguiente ejercicio que vamos a hacer. ¿Hay alguna duda con eso? ¿No? Ok. Ahora nos pasamos al siguiente ejercicio. Acá vamos a tener el siguiente ejercicio, que es este, miren. Aquí vamos a tener como un tipo balanza. No sé si ustedes alguna vez han visto las balanzas ahí en las tortillerías. Es ese instrumento de color verde normalmente que utilizan
donde en un extremo colocan las tortillas y en el otro pues ya le van moviendo una carga hacia un extremo para que quede equilibrado. Eso es una balanza. Entonces aquí yo también tenemos una balanza, pero como de otro tipo. ¿Sale? Entonces aquí yo voy a tener una barra, esta barra plateada, donde se le va a colocar este soporte, que este soporte me va a servir como el eje de rotación, donde va a estar girando la barra. Y en cada uno de los extremos de la barra pues se colocan diferentes cargas. Una carga de 400 Newton y acá tenemos otra carga de 300 Newton. Entonces, si yo este soporte o este eje, yo lo coloco en el puro medio, porque me dice que la barra va a tener una longitud de 6 metros. Si yo lo coloco en el puro medio, que serían 3 metros hacia un extremo y 3 metros sobre el otro, estaría en equilibrio. Sí, ¿qué, maestro? Si el soporte que estoy teniendo aquí yo lo colocara en el puro medio, al colocar estas dos cargas en los extremos, estaría en equilibrio. No, No, ¿Por qué no? porque tendría más carga. Como tiene más carga, está a la misma distancia, no tendría equilibrio. Entonces, no estarían generando el mismo momento, ¿verdad? Entonces, como no están generando el mismo momento, pues la barra no se va a encontrar en equilibrio. Y eso es lo que el problema me está diciendo. Bueno, ¿hacia dónde yo debo de colocar o en qué posición yo debo de colocar este soporte para que la barra quede completamente en equilibrio? Entonces, ¿hacia dónde ustedes la recargarían? ¿Hacia la carga 1 o hacia la carga número 2? El soporte. Dime. Hacia la carga 2. Hacia la carga 2, porque tomando en cuenta la analogía que estábamos viendo en la parte, en el problema anterior, decíamos que donde se encuentra el de mayor carga, pues su distancia se va a cortar. Entonces, tomando esa analogía, eso quiere decir que este soporte pues se debe de acercar un poco más a la carga que esté ejerciendo mayor fuerza. Entonces, quiere decir que este soporte pues debe estar recargado un poquito más hacia la carga número 2. ¿Pero cuánto? ¿Vale? ¿Cuánto podría ser esa distancia a la que se debe de colocar? ¿Tienen alguna idea de cómo los vamos a poder encontrar? Porque en los problemas que hemos estado resolviendo me dan ambas distancias de ambas cargas. Y aquí pues no hay ningún problema. ¿Vale? Yo lo sustituyo dentro de las ecuaciones y pues ya me va a dar el resultado. Pero aquí no me están dando ni la distancia de uno ni la distancia de otro. Nada más me está dando la longitud que va a tener la barra. Entonces, este tipo de ejercicio, lo que yo voy a tener que hacer aquí es encontrar su centro de masa. Y su centro de masa me va a indicar en dónde yo tenga que colocar este soporte. Porque encontrando su centro de masa, eso significa que la cantidad de masa que va a tener algún extremo, pues va a ser la misma en el otro extremo. ¿Sí me explico? ¿Y cómo hacíamos esto? Pues bueno, recordemos un poquito acá el ejemplo de lo que es el centro de masa, donde estuvimos analizando este sistema Tierra-Luna para poder encontrar el centro de masa de este sistema de estos dos planetas. Entonces, aquí el problema me dice, bueno, si la masa de la Tierra es 81 veces mayor, ¿qué significa eso? Bueno, pues que la masa de la Luna va a caber 81 veces en la masa de la Tierra, ¿verdad? Eso me está diciendo aquí, la masa de la Tierra es igual a la masa de la Luna. Bueno, entonces, en base a eso, yo puedo observar aquí que si yo agarro la masa de la Tierra y lo divido entre la masa de la Luna, pues se supone que me debe de dar los 81 veces que la Luna va a caber dentro de la Tierra. Entonces, y eso para poder encontrar su centro de masa también debe de ser proporcional lo que es sus distancias. Entonces, eso me está indicando a mí que la distancia que va a haber la Luna con respecto a su centro de masa, pues debe de ser 81 veces más larga que la distancia que debe haber de la Tierra al centro de masa. Porque eso es lo que estábamos platicando acá, en este ejercicio. Decíamos, bueno, si tu masa es el doble que de esta, pues entonces la distancia de esta pues debe de ser el doble que de esta otra. Entonces están compensando. ¿Sí me explico? Es lo mismo que está sucediendo aquí.
me está diciendo, bueno, la distancia que va a haber desde el centro de masa hasta acá, pues debe de ser 81 veces más larga que esta otra. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra es 81 veces mayor que el de la Luna. Entonces ustedes se dan cuenta que la de la masa más pequeña, su distancia pues va a ser mucho más larga y va a ser 81 veces más larga. Todo depende de las diferencias de las masas. Entonces esto significa que si aquí nosotros dividimos la distancia de la Luna entre la distancia de la Tierra con respecto a su centro de masa, pues también me debe dar 81 veces. Y de aquí ya partimos para poder estar ya resolviendo la ecuación y encontrar la distancia a la que se debe encontrar el centro de masa. Y eso mismo tenemos que hacer aquí para poder encontrar el centro de masa de este sistema. Y ya cuando encontremos el centro de masa de ese sistema, pues ahí es donde debemos de colocar lo que es ese soporte. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a estar resolviendo en base a lo que hemos estado platicando. Entonces, mientras ustedes ahí obtienen la información de ese problema, pues yo voy adelantando un poquito aquí en la hoja lo que vamos a estar haciendo. Me dice que la longitud que va a tener la barra van a ser de 6 metros. Entonces voy a tratar de dibujar una línea de 6 centímetros. Entonces lo voy a dibujar por acá. ¿Ya transcribieron o ya le tomaron una foto a los datos de ahí del problema? Sí. Ok, entonces ya nos vamos a pasar. Aquí es lo que me está viendo lo que es el celular. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la primera carga que me dice que esta carga 1, pues va a ser igual o va a estar generando una fuerza de 300 newton. Y por acá yo voy a estar teniendo otra carga que va a ser la carga número 2, que va a estar generando una fuerza de 400 newton. Entonces, este va a ser el sistema que yo voy a estar estudiando. Entonces, a este sistema yo debo de encontrar lo que es su centro de masa. Y ese centro de masa pues va a ser mi punto o mi eje rotacional del sistema donde yo voy a colocar el soporte. En ese punto voy a colocar el soporte para que se me genere el mismo momento en un extremo que en el otro. ¿Sí me explico? Entonces, para eso, pues yo debo de saber cuánta esta cantidad de fuerza entra dentro de esta otra. Entonces, para saber eso, pues yo voy a hacer una división. Voy a agarrar esta. Voy a agarrar los 400 newton y lo voy a dividir entre los 300 newton. Entonces, ¿eso a cuánto es igual? Entonces, yo agarro mi calculadora y digo 400 entre 300 me va a dar igual a 1.33. ¿Ya lo vieron? Entonces, para poder yo hacerlo un poquito más exacto, voy a agarrar la fracción de este valor. ¿Cómo le voy a indicar a la calculadora que me lo dé en fracciones? Pues yo voy a aplicarle a este botoncito que yo tengo aquí. Le pico a ese botoncito y ya me va a dar que este resultado es igual a 1, a un entero, 1/3. Entonces eso quiere decir que esta masa cabe dentro de esta otra 1 veces más 1/3. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, excelente. Entonces, como también habíamos dicho que las proporciones también deben de ser igual, entonces quiere decir que la distancia, la distancia 1 de aquí, pues va a ser 1/3 mucho más larga que esta distancia 2, ¿verdad? Entonces eso significa que si yo agarro esta división, digo, la distancia 1 entre la distancia 2, pues se supone que me debe dar 1/3. Tomando la analogía de la Tierra y la Luna, ¿se acuerdan? Y del ejercicio anterior que decíamos aquí, bueno, si tu masa es el doble, pues entonces quiere decir que esta distancia va a ser el doble. Entonces, bueno, si tu masa es esta vez es mayor, pues esta distancia pues va a ser esta vez más larga que esta otra. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Apoyándonos del resultado de la comparación de las masas. ¿Hasta aquí vamos bien en el viaje? Ok. Entonces, le vamos a llamar la ecuación número 1. Ahora, voy a utilizar otra segunda ecuación donde me está diciendo que la distancia 1 más la distancia 2, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Cuánto es la longitud de la barra?
¿Se acuerdan? 6 metros, ¿no? 6 metros. Entonces, eso quiere decir que de esta ecuación yo voy a despejar la distancia 1. Que es distancia 1 va a ser igual a 6 metros. Como la distancia 2 está sumando, la pasaría restando. Y esto sería mi ecuación número 2. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a agarrar esto de la ecuación 2 y lo voy a sustituir en la ecuación número 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Lo mismo que estoy haciendo aquí, chicos, lo mismo que estoy haciendo aquí es lo mismo que hice con la Luna y la Tierra. Es el mismo procedimiento. Nada más que aquí se están cambiando los valores. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me va a quedar este valor sustituido en esto? Pues me va a quedar 6 metros menos la distancia 2 entre la distancia 2, pues va a ser igual a 1, 1/3. Entonces, esta distancia 2, como está como está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar 1/3 de la distancia 2. Y como esta distancia 2 está restando, va a pasar sumando. Esto va a ser igual a los 6 metros. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, este término, nosotros sabemos que aquí hay un 1, ¿verdad? Pero normalmente no se pone. Entonces, este 1 se está sumando con este otro porque son términos semejantes. Entonces, al sumarlos, me va a quedar que los 6 metros va a ser igual a 2 enteros, 1/3 de la distancia 2. ¿Estamos bien? Ok, y esto, pues ya despejando la distancia 2, va a ser igual a los 6 metros entre 2, 1/3. Y esto va a ser la distancia número 2. Entonces, distancia 2 es igual, pues yo agarro mi calculadora y digo 6, que es este valor de aquí, lo voy a dividir entre 2 enteros y le vuelvo a aplastar a esta fracción y digo 1, le vuelvo a aplastar a este botón y le aplasto el 3. Entonces yo le estoy diciendo aquí a la calculadora que 2 enteros, 1/3 va a estar dividiendo a 6. Entonces esto me va a dar como resultado, me van a dar 2, 4 séptimos. Y esta es la distancia a la que se va a encontrar la distancia número 2. Quiere decir que de aquí para acá va a ser su distancia. Si yo quisiera saber en números, pues ya nada más le vuelvo a aplastar a este botoncito, le aplasto y ya me va a dar que esta distancia, la distancia 2, pues va a ser igual aproximadamente a 2.57 metros. Pero yo voy a seguir trabajando con la fracción. Ahora, como yo ya conozco este valor, yo lo voy a sustituir en la ecuación número 1. Que en la ecuación número 1 me dice que la distancia 1 pues va a ser igual a 6 metros menos 2 enteros 4 séptimos. Entonces, como yo tengo 2 enteros 4 séptimos aquí, yo voy a agarrar 6 menos answer, que es lo que yo tengo aquí abajo. Y esto va a ser igual a 3 enteros 3 séptimos. Y con esto yo ya obtengo lo que es la distancia 1. Si yo quisiera saber su valor, pues le vuelvo a aplastar a este número y me dice que es aproximadamente una distancia igual a 3.42 metros. Entonces, si yo sumo estos dos, pues me debe dar aproximadamente los 6 centímetros. No me va a dar exacto. ¿Por qué? Porque pues yo estoy trabajando con los decimales. Pero a la hora de estar manejando las fracciones, pues ya me va a dar un poquito más exacto. Si yo lo quisiera comprobar, recordemos que al comprobarlos, me dice que la sumatoria de los momentos, pues debe de ser igual a 0. Y como yo voy a estar trabajando con este momento 1, vamos a llamarle que es positivo, y este momento 2, que es negativo, a la hora de sumarlos, momento 1 más momento 2, pues debe de ser igual a 0. Sustituyendo los valores, tenemos aquí 300 newton. Esto se va a multiplicar por la distancia 1, que son 3 séptimos, más lo que es la fuerza número 2 por su distancia 2, que son 2, 4 séptimos. Y esto debe de ser igual a 0.
Vamos a ver si es cierto. Aquí está nuestra calculadora. 300 por 3 enteros, 3 séptimos. Y ya me da el momento que se está generando en esta situación. Si yo lo quisiera saber en número entero, pues ahí está. Pero vamos a seguir trabajando la fracción. Este momento yo se lo voy a restar al otro momento, que van a ser 400 por 2 enteros, 4 séptimos. ¿Vale? Y esto me da como resultado igual a 0. Esto quiere decir que sí se está cumpliendo la condición de equilibrio al colocar este soporte en este punto para poder mantener en equilibrio lo que es la barra. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? Interesante, ¿verdad? Aquí ya estamos utilizando lo que son las condiciones para poder encontrar mi centro de masa, que ese me va a ayudar como el eje rotacional que va a tener la barra para poder ponerlo en equilibrio. Entonces ya estamos trayéndonos del tema del centro de masa hasta acá, hasta el equilibrio de rotación, para poder responder este ejercicio.